Hola, bienvenido, bienvenida a un live más de Wisdom. La única plataforma en la cual vas a aprender, vas a saber, vas a conocer acerca de ciertas enfermedades. Si tú tienes diabetes, resistencia a insulina, quieres bajar de peso, hay ciertas enfermedades que están relacionadas con esos padecimientos. Y precisamente es lo que desarrollamos semana con semana, un tema que tú elegiste previamente. Esta semana lo que vamos a tratar y lo que hemos estado tratando es acerca de estas 6 formas o estos 6 tips para poder reducir tu riesgo de ir formando piedritas en el riñón. ¿Te ha pasado? A mí me pasó muchas veces. La más intensa que te puedo platicar, si tú bien sabes y ya nos sigues, yo tengo un historial de haber tenido sobrepeso, obesidad, muchos desequilibrios hormonales, pero bueno, el caso es que te voy a platicar que la más severa caso de nefrolitiasis o piedritas en el riñón que tuve fue cuando estuve en el servicio social. Sin embargo, si tú eres mujer y estás aquí, muy seguramente sabes que nosotras como mujeres tenemos un umbral de dolor muchísimo más amplio que un hombre. Por lo tanto, viste en las publicaciones cuál fue uno de los signos o los primeros signos que tuviste cuando llegaste a tener piedritas en riñón. Las mujeres me ponían sangre en orina y los hombres me ponían dolor. ¿Por qué crees que sea? Porque precisamente nosotros, por tener ese umbral tan alto, llegamos a tolerar más. Por lo tanto, ya hasta que está bajando la piedrita es donde empezamos a ver la sangre en la orina y dices, ¿qué pasó? ¿Y esto de dónde fue? Sin embargo, ya pudiste haber presentado un cólico antes o algo que tú toleraste. Sin embargo, nosotras estamos acostumbradas mes por mes, muy probablemente, a tener estos cólicos. Por lo tanto, no le das tanta importancia o se puede llegar como a enmascarar. Así es que bueno, bienvenido, bienvenida. Esto es lo que te quiero platicar hoy. ¿Qué es lo que vas a conocer? ¿Qué son las piedritas en los riñones? ¿Por qué te sucede a ti específicamente? ¿Qué cosas están relacionadas con esa formación de piedritas? También lo que vas a conocer, obviamente, son los 6 tips para poder disminuir tu riesgo de irlas formando otra vez y que nunca más llegues a presentarlas. Y también vas a conocer acerca de qué alimentos son los que debes de sacarle la vuelta para que no presentes este tipo de piedritas. Signos, síntomas también los vas a conocer y bueno, esto es lo que precisamente vas a saber el día de hoy. Imagínate la maravilla que sería el tú seguir con tu día a día, olvidarte de esos episodios de piedritas en riñones que pudiste haber tenido, ya sea que tú las hayas tenido o cualquier familiar que digas, híjole, yo sé que él o ella sufre de esto cada mes, cada 2 meses, cada año. Compártele este video, compártele esta información, porque imagínate lo que vas a poder lograr tanto tú o esa persona. Eso precisamente es nuestro objetivo aquí en Wisdom, el poder compartirte la sabiduría de tu cuerpo, por qué se forman, por qué sucede, por qué pasan esas cosas. Recuerda que cualquier signo, cualquier síntoma no aparece por aparecer, sino algo lo está haciendo. Y sé que tú no lo estás haciendo de una manera consciente y una manera de hacerlo a propósito, que quieras formar esas piedritas en riñón, pero hoy, teniendo esta información, vas a poder evitar que se vuelvan a formar. ¿Te gustaría? Ahora te invito a tomar tu papel y lápiz para que vayas tomando nota, porque te voy a enlistar muchos alimentos, los cuales tienen cierta sustancia que son las que empiezan a formar esa piedrita en el riñón. Me presento, soy la doctora Yolanda Lozano nuevamente y como te digo, yo ya pasé por esto. A pesar de estar estudiando medicina, ya estando en el servicio social, nosotros como médicos atendemos a ese paciente cuando ya tiene esos datos de que tiene una piedra bajando por ese uretero o del riñón. Pero no damos una instrucción específica ni tampoco inculcamos en esos pacientes por qué se desarrolla. Hoy estoy aquí para decirte, hey, esto es lo que lo está provocando. Y para empezar te voy a decir que por supuesto que se relaciona el que tú tengas sobrepeso
el que tú tengas obesidad, incluso que hayas cambiado de alimentación. ¿Estás haciendo dieta keto? ¿Estás en alimentación cetogénica? Ojo, quédate porque hoy te voy a compartir qué es lo que puede pasar. Y si ya tuviste un conato o ya tuviste piedrita en riñón con dolor y todo, es importante que sepas esto. Así es que bueno, vamos a comenzar. Principalmente, ¿cuáles pueden ser esos signos, esos síntomas de que tú tienes una piedrita en riñón? Principalmente que empieces a notar dolor en la espalda baja o dolor aquí al frente en el abdomen, ya sea de un lado o de otro, dependiendo de cuál riñón es donde esté la piedrita. También puede llegar a presentar sensación de querer orinar, pero no poder, porque esa piedrita está prácticamente impidiendo el paso de esa orina. También, pues que notes la sangre en la orina, náuseas, vómitos. Todos esos son signos, síntomas que están acompañando o que ya te están avisando que tienes piedrita en riñón. Y también, ¿qué es lo que vas a saber acerca de esto? Tienes que saber cuál es el trasfondo, qué pasa, por qué suceden estas piedritas en riñón. Una piedrita en riñón se hace principalmente de calcio. Hay varios tipos, hay de ácido úrico, no nos vamos a ir a más detalles, pero los más frecuentes, los más comunes son estas de sales de calcio. Y tú dices, bueno, es entonces por consumir calcio. No precisamente, y lo vas a conocer más adelante. Entonces, esta piedrita se forma, y no creas que es como si fuera una perlita y puede bajar y tiene sus bordes así redonditos. Esta piedrita puede tener como si fueran espinitas, y por eso al momento de querer pasar por ese tubito, es que puede ir desgarrando y ahora sí que presentes orina con sangre. También a veces son muy grandes y es imposible, casi imposible que pasen por ahí y tienen que someterse a ciertos procedimientos. Pero ¿por qué se forman estas piedritas? ¿Qué pasa con tu cuerpo que las forma? ¿Es algo anormal? Ahorita ya te dije que hay ciertas cosas que se relacionan con eso. Porque lo primero que tienes que saber es que es la supersaturación. ¿Qué es eso? ¿Has tomado una foto y que le pones ahí la saturación de color y todo esto? Bueno, la saturación es prácticamente como la concentración que hay de lo que tú tengas. En este caso, hablando de la orina. La orina cuando está muy saturada o que está muy concentrada, ¿qué quiere decir? Que tiene más sales, que tiene más electrolitos, que tiene más minerales ahí y que por eso la hace más densa. Ese puede ser uno de los factores. Otro de los factores son los oxalatos y más adelante los vamos a ver. Son ciertas sustancias, son sales que van formando estas piedritas, las de calcio que ya dijimos ahorita. También está involucrado el calcio, el metabolismo del calcio. Y tú vas a decir, bueno, entonces tengo que consumir muchas cosas con calcio. Sí, pero hay otra contraparte que la vas a conocer más adelante. Los citratos, que más adelante los vamos a conocer, que son esas sustancias que te van a ayudar a poder como equilibrar cuando consumes alguna sustancia que tenga estos oxalatos. Y otra de las cosas también, tu nutrición, tus deficiencias. Muchas personas, cuando tienen piedritas en riñón, no se dan cuenta que tienen deficiencias y este puede ser una de las principales señales que te da tu cuerpo para decirte, hey, te falta tal vitamina, hey, te falta tal mineral. Y más adelante los vas a conocer. Entonces, formarse la piedrita en el riñón no nada más es se formó y ya, sino están involucrados de que puedes ser deficiente de ciertas vitaminas y minerales, también tu metabolismo del calcio, que no consumas ciertas sustancias o que consumas de más ciertas sustancias y también la supersaturación de tu orina o la concentración, que quiere decir que no estás tomando suficientes líquidos, suficiente agua. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar con las recomendaciones o los 6 tips que viste durante las publicaciones. El número 1 que viste ahí, tomar 2.5 litros de agua aproximadamente durante el día. ¿Eso qué te va a ayudar precisamente a esta concentración? Mientras tu orina tenga más dilución, mientras tenga más agua, que
ya no sea tanta la cantidad de sales que están ahí, obviamente es menos la probabilidad de que se vayan formando esas piedritas. Te puse bien en una de las publicaciones, por ejemplo, si tienes un saquito con sal y le pones 2 gotitas, se forman ciertas piedritas, ¿cierto? Lo mismo pasa dentro de tu riñón. Cuando tienes ahora sí bastante agua, independientemente sigas teniendo ese saquito con sal, pero tú le pones y le pones y le pones agua, ¿qué pasa? Se diluye. Es menos probable que se creen esas piedritas, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos a ver también una de las cosas relacionadas con la sal. El punto número 2 es agregar una cucharada de limón a tu agua. Una cucharada de limón, ¿por qué? Los cítricos, ciertos cítricos, tienen una sustancia que se llama citratos y esa sustancia te va a ayudar precisamente para disolver, para poder disminuir, para ir deshaciendo esas piedritas que se puedan ir formando. Ya sea que tú hayas tenido algún conato o que tengas actualmente piedritas y que no estén bajando, simplemente te hicieron un ultrasonido y te dijo el médico, tienes piedritas, todavía están ahí en el riñón, no han bajado, pero te recomiendo tal. Entonces, si tú aplicas hoy estos 6 tips, esas piedritas se van a ir deshaciendo y nunca jamás vas a ver que bajen, ni vas a sentir que bajen. ¿Te imaginas? ¡Qué maravilloso! Ahora, el punto número 3, evitar los alimentos con alto contenido de oxalatos. Los oxalatos son estas sales que ya te dije o ciertas sustancias que tienen ciertos alimentos. ¿Y por qué te mencioné ahorita acerca de la dieta keto? Porque la gran mayoría de estos alimentos, los que están o los que se consumen más comúnmente cuando están en una alimentación cetogénica, son los que tienen oxalatos. Te voy a enlistar espinacas, ciertos betabel, el té, el chocolate, las nueces, el kiwi, la soya, el xilitol, los frijoles, la tapioca, la yuca. Si te fijas, realmente no todos son dentro de una alimentación cetogénica o no son bajos en carbohidratos, pero la gran mayoría, por ejemplo, si te digo espinacas, muchas de las veces optamos por querer comer una ensalada súper abundante en espinacas y le ponemos un montón de nueces y las nueces también están incluidas aquí en los oxalatos. O también que digas, bueno, me como el chocolate y es del más intenso, que tenga 90 y tantos de cacao. También puedes a lo mejor el xilitol, como no consumes azúcar, puede ser tu principal endulzante. Y tú puedes decir, no, doctora, el xilitol yo no lo consumo, pero te voy a decir algo. ¿Te has puesto a leerle a los ingredientes de los chicles o de la goma de mascar sin azúcar? Sin decir marcas, son de las más reconocidas y los más comunes, más frecuentemente se consumen. Léele los ingredientes y ahí vas a encontrar al xilitol. También en las pastas dentales, ahí vas a encontrar el xilitol. Y tú vas a decir, bueno, es un chicle o es una goma de mascar al día, es una cepillada, 2 cepilladas, 3 cepilladas al día, pero conforme lo hagas de una manera crónica, esto puede llegar aparte de si consumes cualquiera de los demás alimentos. Así es que es como que ir llenando ese saquito con piedritas y piedritas, cuando realmente tú puedes ir evitando cualquiera de estos alimentos. ¿Cuáles ya identificaste? Ahora, otra de las cosas es, ya que sabes que tienes que evitar estos alimentos con oxalatos, también es importante que sepas que tienes que reducir tu consumo de azúcares y ese es el punto número 5. Tu consumo de azúcares, ¿por qué? Tú tienes diabetes o si tienes resistencia a insulina o si tienes algún familiar o conocido que desarrolló complicaciones lamentablemente por su diabetes. ¿Cuáles son las principales complicaciones que puede tener ese familiar o esa persona con diabetes? Las más frecuentes, las primeras, son en relación a su riñón, ¿cierto?
La mayoría de las personas que tienen una deficiencia o una insuficiencia renal muy probablemente está acompañada de un antecedente de diabetes o resistencia a insulina y ni siquiera lo supo en su momento. El riñón se va perdiendo su función o va perdiendo su función cuando los niveles de glucosa son muy altos. Por tu riñón pasa todo. Si tú tomas medicamentos, si tú tomas alcohol, si tu riñón prácticamente te va a depurar, te va a limpiar, es un filtro. Así es que imagina, si el azúcar en gran cantidad tiene que hacer un gran esfuerzo ese riñón para poder irla eliminando y eliminando. Llega un momento en el cual ese riñón hasta llega a eliminar azúcar o glucosa y eso ya no es normal. Y ahí nos indica que el riñón ya está perdiendo su función. Entonces, si te digo que reducir tu consumo de azúcares es precisamente por esto, porque realmente este riñón se encarga de prácticamente limpiar toda esa azúcar que tú consumiste. Y es una de las principales complicaciones si tú o cualquiera de tus familiares cercanos tienen diabetes, resistencia a insulina. Por eso se relaciona. Y otra, pues la supersaturación. Mientras más sales, mientras más tóxicos, mientras más arenita o sólidos le estemos dando a tu cuerpo, van a ir al riñón. Por lo tanto, esos azúcares van a ser más difíciles de que los puedas deshacerte de ellos. El punto número 6, o el tip número 6, es las vitaminas, los nutrientes que tú tienes que tener para que no se formen esas piedritas. Te mencioné al principio del video que hay ciertos padecimientos que están relacionados con esta formación de piedritas en el riñón. Ya te dije, yo tuve sobrepeso, yo tuve obesidad, tuve resistencia a insulina, pero nunca jamás me puse a analizar que me estaba haciendo falta ciertos nutrientes. Y hoy te explico, ve tomando nota. Si ya tomaste nota de estos alimentos con oxalatos, también te quiero recomendar que estos nutrientes son tanto vitamina D3, pero nunca dejes de tomar una vitamina D3 junto con la vitamina K2. La vitamina D3 sí se encarga precisamente del aprovechamiento del calcio, entre otras cosas, y la vitamina K2 se encarga de ir a poner ese calcio en los lugares donde tiene que ir. Si tú tienes antecedente de que haces calcificaciones en mama, calcificaciones o huesos accesorios o algún otro tipo de calcificaciones, por ejemplo, que tengas gota, eso te puede también dar pie a que esas salecitas de calcio se estén yendo a lugares de tejidos blandos y no a donde tiene que ir, por ejemplo, a tus huesos, a tus dientes, etc. Entonces, vitamina D3, vitamina K2, el magnesio. Y el magnesio lo puedes encontrar ¿dónde? En los cacao nibs. También el potasio. ¿El potasio dónde los puedes encontrar? Definitivamente es una de las principales para poder reducir tu riesgo de piedritas en riñón. Tal vez has escuchado que tienes que reducir la sal para que no se formen las piedritas en riñón. Y sí, hasta cierto punto lo es, porque ya hablamos de la supersaturación o de la concentración. Entre menos sales, entre menos sólidos, entre menos solutos tenga ese riñón, mucho mejor para que no se desarrollen esas piedritas. Ahora, cuando hablamos de la sal, sí, la puedes reducir, pero fíjate que lo principal, porque tú me vas a decir, doctora, yo no consumo tanta sal y como quiera hago piedras en riñón. Aquí, para poder equilibrar, y lo habíamos tratado en el tema del potasio, y te voy a dejar el link aquí abajo, hay que hacer un buen equilibrio entre el sodio y el potasio. Entonces tú puedes seguir consumiendo el sodio de una manera normal, porque es necesario el sodio, pero cuando tú lo complementas y lo equilibras con tu consumo de vegetales, o sea, con potasio, este sodio no va a ser ningún tipo de complicación, ni tampoco va a ir formando estas piedritas. Entonces, este es el equilibrio perfecto, tanto de sodio, potasio, y como te digo, lo vimos también tanto para energía, para tus células, en uno de nuestros lives. Te voy a dejar el link aquí abajo para que lo vayas a ver.
Y como el siguiente punto, el siguiente tip, es acerca de los alimentos con calcio. Tú vas a decir, doctora, pero no estamos hablando que el calcio tiene que ver con estos oxalatos, sí. De hecho, estos oxalatos, mientras no existe el calcio que los una, no van a ir a formar piedritas. Te explico. Si tú, por ejemplo, consumes espinacas, que ya dijimos que tiene oxalatos, una ensalada con nueces, espinacas, almendras, y dices, wow, es una bomba de oxalatos. ¿Qué quiere decir? ¿Que puedo llegar a desarrollar o formar piedritas en riñón si tengo antecedente? Sí. Pero si tú consumes alimentos con calcio, como cuáles, sardinas, semillas, por ejemplo, semillitas de calabaza, semillitas de girasol, también si consumes mariscos, pescados, las hojas verdes como el kale, quesos, los quesos que contienen calcio, todos estos que te acabo de mencionar contienen calcio. Y si tú haces una mezcla o se los agregas, por ejemplo, a esa ensalada que te acabo de decir, con nueces, etcétera, con almendras, y le pones un poco de queso, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay calcio circulando en tu torrente sanguíneo, o sea, en la sangre, es ahí donde se puede llegar, donde el calcio no está aprovechándose por los tejidos que se tiene que aprovechar, como por ejemplo que tus huesos, los dientes, etc. Entonces, cuando no está aprovechándose por esos tejidos, van al torrente sanguíneo. También es una parte fundamental tu intestino. Cuando en tu intestino hay inflamación, tienes colitis, tienes alguna otra enfermedad, tienes a lo mejor el bypass gástrico, tu metabolismo del calcio está muy deficiente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en lugar de que cuando consumas, por ejemplo, estos alimentos con oxalatos, van a estar circulando y circulando y circulando por tu torrente sanguíneo, y ahí sí, si está en sangre, va para el riñón. Acuérdate que el riñón también te sirve para poder limpiar, depurar tu sangre. Entonces, mientras haya ese calcio en tu sangre, el riñón prácticamente va a decir, uy, lo agarra, y es donde se empieza a formar esas piedritas y esas piedritas. Pero si tú consumes alimentos con calcio, por ejemplo, esta ensalada con el queso tiene calcio, entonces ya esa partecita de calcio va al intestino y agarra a estos oxalatos, es como si fuera un buffer, y ya se va por el intestino, no permite que se vaya al torrente sanguíneo, por lo tanto no se va a ir a esos riñones. Es muy poco probable que se forme piedra por esos oxalatos cuando tú le pones como ese acompañante o ese buffer con un alimento de calcio. Muy bien, y también acerca de otros nutrientes que también te recomiendo, como la vitamina B6, como la B1, por medio de la levadura nutricional. Y bueno, este fue el tema acerca de las piedritas en riñón. Hoy ya sabes, estos son los 6 tips y ya viste por qué se desarrollan, por qué se forman las piedritas, por qué es importante una buena digestión, por qué es importante tomar agua, por qué es importante los citratos, y te voy a compartir el día de hoy. Esto es un agua con limón y le puse un poco de alfalfa. El alfalfa son hojas verdes, sin embargo no es espinaca, por lo tanto tiene aquí un poco de calcio, tiene los citratos por el limón, y pues bueno, es refrescante, por ejemplo, para ahorita que ya vamos a empezar con el verano y toda la temperatura más alta. Entonces esto, si tú lo consumes en el día, súper refrescante. También otra de las cosas, de hecho estás viendo que lo estoy tomando con popote porque tiene vinagre orgánico de manzana. Le puedes poner una cucharadita. ¿Y esto para qué te va a ayudar? Principalmente para poder ir desinflamando y mejorando tus intestinos. El vinagre orgánico de manzana es prácticamente un probiótico natural por la fermentación de la manzana, y eso, ¿qué va a provocar? Que al momento que tú lo tomes, va a ir desinflamando y mejorando esa motilidad del intestino, que ya dijimos que es súper importante, a pesar de que tú digas, ¿pero qué tiene que ver el intestino con el riñón, doctora? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con las piedras? Precisamente es por esto. Ya viste que es importante el metabolismo del calcio
y que si pasa por ahí, de preferencia tiene que haber un intestino súper saludable para que pueda ser bien asimilado y no se vaya al riñón. Y bueno, entonces muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Si tenemos preguntas, gracias Nore, gracias Aida, gracias Jenny, gracias acá por sus stars. Y me preguntan aquí, tengo una pregunta, ¿qué quesos recomiendo? Porque ahorita los mencioné en los alimentos con calcio. Fíjate que depende mucho de tu situación, de cuáles sean tus niveles hormonales, pero así hablando a grandes rasgos de los mejores quesos que yo te puedo recomendar hablando de calcio, o sea, precisamente para este tema de evitar o prevenir las piedritas en riñón, son los que tengan menos lactosa. En este caso, ¿cuáles pueden ser? Queso de cabra, queso de oveja, y eso los puedes poner en tu ensalada y te convierte en tu ensalada en una cosa deliciosa, y aparte ya sabes que también te va a hacer como ese buffer si le pones algún tipo de alimentos que contengan oxalatos. Toma nota, otra vez te vuelvo a repetir, ¿cuáles son esos alimentos con oxalatos? Oxalatos son esas salecitas que van formando las piedritas en riñón. Espinacas, betabel, cacahuates, té, chocolate, las nueces, el kiwi, soya, papa, frijoles, el xilitol, la tapioca y la yuca, que bueno, prácticamente son hermanitas, una se hace de la otra. Y estos, como te digo, si tú estás haciendo hoy una dieta cetogénica, muy probablemente estás consumiendo muchos de estos. Y tú puedas decir hoy, doctora, desde que empecé a cambiar mi alimentación, desde que estoy haciendo dieta cetogénica, estoy haciendo piedras en riñón, no sé por qué, o tienes gota. Estos mismos oxalatos o este mismo metabolismo para que se formen estas piedritas, no solamente generan piedritas en riñón, sino también te pueden provocar artritis o pueden provocarte gota. Tú vas a decir, ¿qué es eso? Cuando tienes dolor muy intenso en el dedito gordo del pie y se empieza como a inflamar, te duele cuando vas caminando, se empieza a hacer rojito y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Son ciertas sales en esa articulación que se van formando y precisamente es por lo mismo. Así es que si tienes cualquier otra pregunta, duda, y si tú quieres resolver desde raíz cualquiera de los padecimientos que mencionamos, porque tú si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, así como yo la tuve, lo más probable es que seas muy deficiente en vitamina D y en muchas de estas vitaminas y nutrientes que son las que son partidarias o te hacen partidario para formar piedritas en riñón. Así es que si tú quieres hoy reducir ese riesgo, si quieres mejorar tu salud desde la raíz, sabes que te dejo el link acá abajo para que nos puedas contactar y saber si eres candidata a una mentoría aquí con Wisdom. Si es que bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí. Si no hay preguntas, dudas, que tengas un excelente inicio de semana. Estate al pendiente porque siguen los dos temas que son los candidatos para ser el tema de la siguiente semana. Sigue conociendo la sabiduría de tu cuerpo. Wisdom.